Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Manuel Ruiz. En esta ocasión voy a presentar un marco de trabajo llamado Laravel. Este framework trabaja bajo el patrón de diseño modelo vista controlador. Voy a mostrar también sus componentes, lo que son el ciclo de vida de solicitudes o request y ORM, que es apego o objeto relacional, que es la forma con la que trabaja con la base de datos. Bueno, en primer lugar voy a instalar una distribución Apache. Para esto he elegido usar XAMPP. Voy a estar trabajando con Windows y yo he descargado la última, que tiene la versión más reciente de PHP, que es la 7.2. y si es tu caso también puedes trabajar con la versión para Linux y Mac. Hecho esto, lo siguiente es instalar Composer. Composer es un manejador de dependencias en PHP que permite instalar aplicaciones para tus proyectos. También voy a utilizar la versión para Windows. En este caso voy a instalar la versión 1.73. Si tienes Linux puedes instalarlo usando esto en la línea de comando. Pero yo voy a usar el instalador de Windows, que es el Composer Setup. Cuando abras el instalador, marca la casilla de modo desarrollador, le das a siguiente. Escoge la ubicación donde va a estar, en este caso yo la voy a dejar por defecto en la partición C. Siguiente. Y posteriormente vas a buscar la ubicación del ejecutable de PHP para que pueda trabajar con Artisan. En este caso yo la tengo en C, XAMPP2, PHP, PHP-exe. Siguiente. Luego les va a pedir una URL de proxy. Si no la tienen, no es necesario que la pongan, es obligatorio. En este caso yo ya tengo instalado Composer y esa parte sería todo. Entonces ya lo que voy a hacer es cancelarla. Posteriormente lo que deben hacer es abrir la línea de comando cmd. Entonces los comandos que se van a escribir son los siguientes. En la parte de instalación vienen los comandos de Composer para instalar el paquete de Laravel, que es este: Composer global require Laravel /installer. Al presionar Enter se va a empezar a instalar vía consola, y después para crear un nuevo proyecto se ingresa por consola también Composer create project, prefer this Laravel /Laravel blog. A partir de esto ya se crea nuestro proyecto en Laravel. Entonces yo regreso a la consola, y ¿cómo sé yo que ya tengo instalado Laravel? Pues escribo el comando Laravel y me aparece en este caso algunos de los comandos disponibles, que es ayuda, lista de comandos y crear nuevo proyecto. En este caso yo tengo la versión del instalador de Laravel 2.0.1 para Windows. Y me ubico en directorio cd, directorio padre, regreso a C y entro a cd blog, cd Laravel blog, que es la carpeta donde yo he creado el proyecto, y a partir de ahí Laravel ya incluye una utilidad para la línea de comandos que se llama Artisan, y con Artisan puedes servir tu aplicación. Yo escribo php artisan server.
Y con esto ya he levantado una especie de localhost en esta dirección 127.0.0.1 puerto 80. Y para detenerlo puedo usar la combinación de teclas control más C. Pero voy a abrir otra vez una nueva ventana de comando y voy a escribir cd directorio padre y entro en la carpeta del proyecto nuevamente, porque si cierro esta ventana la anterior se va a detener. Entonces todo lo que yo voy a configurar va a ser desde una nueva ventana de la línea de comando de Windows. Bueno, ya tengo aquí listo mi proyecto en la carpeta llamada blog, en la partición C del disco duro. Para empezar, es importante tener los permisos en la carpeta de storage, porque ahí se almacena lo que son sesiones, caché y logs. Aquí se almacena la caché, sesiones, uno que otro logs de errores, etcétera. Entonces, sin esos permisos, el 775, aquí podemos comprobar qué permisos tiene. En seguridad, en propiedades, en la parte de seguridad, vamos a revisar si tiene los permisos. Si no los tiene, se los damos a agregar y quitar. Bueno, y ahora lo que sigue es, por ejemplo, el entorno del desarrollo de Laravel. Ya por defecto nos da uno aquí ejemplo, pero yo voy a editar este. En el archivo de entorno de desarrollo de Laravel encontramos algunas definiciones, como la base de 64 para un SHA, como por ejemplo para encriptación de contraseñas. También encontramos esta que se llama app debug. Bueno, si está en modo de depuración en true, va a mostrar los errores. Cuando se esté en fase de producción, ya funcionando en un servidor, por ejemplo, yo no quiero que la gente vea mis errores. Yo lo puedo cambiar por false. Pero ahorita yo necesito ver pero ahorita que estoy trabajando en el desarrollo de este proyecto, ocupo yo ver mis errores. Yo lo voy a cambiar por defecto a true, como estaba en un principio. Y aquí viene la parte de base de datos. Bueno, la URL de localhost sería esta. El host va a ser este IP, obviamente, por defecto. Bueno, y por defecto sí, trae MySQL. Yo ahorita no me voy a meter a configurar MySQL Server u otros. Este es el puerto que trae por default, 3306. Y para la parte de las migraciones que voy a tratar más adelante, esas son las que voy a estar utilizando. Database, username y password. Más adelante voy a configurar la base de datos. Voy a asignarle permisos a un usuario para que éste tenga todos los privilegios y solamente se pueda acceder especial para esta aplicación. Ahora, yo instalé XAMPP ya estando en mi gestor de la base de datos. Yo voy a crear una nueva para este pequeño proyecto. Le voy a poner el Laravel blog. Voy a crear. Y bueno, como ya estaba diciendo, voy a crear privilegios para usuarios para que solamente pueda leer esta base de datos Laravel. Aquí yo le voy a asignar Laravel blog, que es la que acabo de crear. En usuario, y voy a crearme un usuario también, se va a llamar Laravel blog user, y lo voy a copiar. Ahora aquí en nuevo, agregar cuenta de usuario,
voy a crear, le asigno el usuario que acabo de asignar allá en Laravel. Voy a decir que solamente lo voy a dejar en local, por seguridad más que nada. Contraseña, yo se la voy a dar como generar, y esa contraseña yo la copio, y aquí donde dice secret, aquí la cambio, y guardo environment, guardo este fichero .env, y ahora reviso que solamente tenga los privilegios, que ese usuario solamente acceda a esta base de datos, por seguridad más que nada, y a esta parte ya no le muevo nada y le doy a continuar. Y ya tengo lista mi base de datos lista para usarla. Aún no tengo tablas en esta base de datos, pero más adelante que empiece a trabajar con migraciones voy a explicar de qué va esto. Y bueno, esto de acá abajo son servicios. Ahorita no los veo, como por ejemplo el de correo. Ahorita no me voy a meter con ellos. Otra cosa que se me estaba pasando es que si por defecto Laravel no me crea una llave como esta, yo puedo ir a la consola y le puedo poner php artisan key generate, y con eso se me estaría creando automáticamente una llave de seguridad. Ahora yo me voy a public index, y bueno, este es el archivo principal, el que ejecuta el autoload, que es como carga las rutas y sabe a dónde redirigir. Bueno, trae también por defecto Bootstrap, ya viene incluido en la instalación. Otro de los archivos importantes es en config, la carpeta config, en el fichero app. Trae esta definición, se llama app name. Si no tiene una, pues te pone el Laravel por default, pero esa la encontramos aquí en el punto .env, que es esta. Yo la puedo poner por otra, pero no tendría que incluir nombre de bueno, no tenía por qué incluir espacios en blanco, y si incluye espacios en blanco, es recomendable usar comillas. Ahora sigo continuando aquí. Bueno, aquí decía que si esto es para los errores, el modo de depuración, luego el localhost, la zona horaria es UTC, que es zona horario de verano, el idioma, otro idioma, todo lo que está en la parte de .env. Bueno, aquí está configurando, aquí tiene varias configuraciones, pero ahorita no me voy a meter tanto con esto. Solamente quería hacer mención de configuración básica, que es uno de los archivos más importantes que tiene este framework. Y bueno, otra de las cosas, archivos importantes que tiene este framework, es en la carpeta app http en kernel. Aquí lo que tienes es que hace lo que son los middleware, que aquí trabaja con capas, como en un ejemplo, como para que un usuario haga un login, está checando por ejemplo por capas, que si tiene permisos, que si tiene la sesión tiene un token, que si no están atacando, no sé, tiene varias opciones de configuración para el kernel.
para los middleware, que como ya dije trabajan en capas. Por último, quiero ver lo que son rutas. Eso lo encuentro en la carpeta routes. Bueno, a partir de la versión 5.4, me parece que ahorita estoy trabajando con la versión 5.7 de Laravel. Bueno, a partir de la versión 5.4 ya está dividida en web.php y en API. Bueno, este es para trabajar bueno, estoy trabajando con un middleware llamado Out, que trabaja más que nada con REST APIs como Angular u otros similares, pero ahorita no voy a meter tanto con estos. Voy a ver esas rutas que son como, por ejemplo, cuando se pone en la URL aquí como diagonal users o diagonal. Y bueno, por defecto trae welcome, que es la vista principal que básicamente está mostrando esta pantalla. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es crear un repositorio especial para esta demostración, para tener un control de cambios. Esto lo hago para, antes de continuar, guardar los cambios y se observe claramente cómo el siguiente módulo que voy a instalar por parte de Laravel, que ya lo trae incluido, es de autenticación. Es de autenticación. Este módulo incluye las vistas y controladores, incluso modelos para migraciones, para que un usuario se pueda registrar, iniciar sesión, cerrar sesión, etc. Voy a crear un nuevo repositorio. Aquí va a estar situado mi repositorio. Mi repositorio se va a llamar Laravel Blog. Crear repositorio. Voy a publicar el repositorio. Ahora, ya tengo aquí mi repositorio creado. Viéndolo desde el navegador, voy a agregar el primer commit, Laravel. Laravel, primeros pasos. Y voy a enviar el commit. Y mando un push.
Si refresco aquí, ya hace 29 segundos está mi proyecto en Laravel. Con un readme, un read para... Hecho esto, voy a proceder a instalar ese módulo que le estaba diciendo. Voy a ingresar en consola php artisan make out, y dice que ese scaffolding se ha generado satisfactoriamente. Si yo me voy a esta parte, al controlador de versiones, noto que se han agregado nuevos archivos. Me agrego el controlador de home controller, una plantilla Blade para lo que es el login, plantilla Blade para el correo, para el reinicio de sesión, o sea, lo que es el reset, la recuperación si se te olvidó la contraseña, el registro, otro Blade, o Home Blade se agregó ese también, se agregó app.blade, y en Blade se agregó una nueva ruta que es Home para redirigir del index a Home. Más adelante voy a explicar cómo funciona esto. Mientras voy a guardar los cambios. Out. Hago un commit y mando el push. Ahora, voy a explicar la parte de migraciones. Una migración, bueno, antes, como hacer una referencia a cómo se hacía antes de Laravel, si por ejemplo, ya estando en mi base de datos, yo le daba a crear una tabla, por ejemplo, users, le daba a campos, le daba a continuar, y hacía paso a paso desde cero mi base de datos, o usaba una herramienta como Workbench para diseñar mi base de datos, pero ahora se puede hacer más fácil usando migraciones. Eso lo encuentro en la carpeta, en el directorio, perdón, database, en la parte de migrations, y aquí ya tiene, por ejemplo, create users table. Yo lo abro con el editor, que prácticamente esta clase create users table me agrega la tabla users con estos campos, que bueno, el tema de las migraciones está unido, como lo había indicado, el archivo de entorno, que yo preferí trabajar con MySQL. Pues aquí lo que va a hacer es que si por ejemplo yo estoy agregando el campo nombre o el campo correo, yo le voy dando, por ejemplo, le digo que lo quiero en string, pero dependiendo de cómo sería, por ejemplo, migrar entre MySQL a MySQL Server y otros gestores de base de datos, pues no siempre, por ejemplo, el varchar, no estoy seguro si existan en otros, pero por ejemplo en MySQL sí. El varchar, bueno, yo le digo un string, ok, si yo le digo que está en MySQL, entonces me va a crear la columna nombre, name, con varchar, pero si supongamos SQL Server no tiene el tipo de dato varchar, pues lo va a hacer con otro que esté disponible. Más que nada en eso se enfoca lo que son una migración, más aparte pues estar diseñando cómo van a ser las columnas.
Tengo aquí la documentación oficial de Laravel. Si yo busco en este apartado sobre migraciones, yo me voy a la parte de columna y aquí me van a mostrar todos los tipos de columnas que están disponibles. Sunday, DataTime, Big In, Blue, Booleano, Char. Y no sé, hay una gran variedad. Por ejemplo, JSON, que creo que es nuevo. Antes mucho era texto, de tipo texto, y ya, entonces la forma en cómo se traduce es algo que hace que el Laravel sea bueno, ya varios frameworks ya incluyen su propio tipo de migraciones, pero sí lo hace un poco mejor la forma en que lo trabaja, porque solamente tienes que personalizar la forma en que quieres las columnas de esa tabla, perdón, y así solamente, por ejemplo, yo le estoy diciendo que email sea unique, y así solamente, pues que por ejemplo solamente puede haber un correo en esta tabla sin que se repita. Bueno, se me estaba pasando. La gran diferencia entre este framework y a como se hacía antes es que ya incluye como por así decirlo, es como un histórico, porque tú puedes hacer la base de datos, la diseñas aquí mismo, pero suponiendo que ya no la quieres, o que te equivocaste, o que en realidad querías cambiarle, agregarle otra columna, o cambiar la longitud, cambiar el tipo de dato, tú también puedes hacer un rollback con este método, y así, si existe la tabla que se ha creado acá, entonces la borra y puedes volver a modificar esto y la vuelves a ejecutar tu migración. Entonces yo lo que le voy a decir a Artisan es que me ayude a migrar las tablas que se ha diseñado en esos archivos PHP. Entonces ingreso PHP Artisan Migrate. Bueno, aquí me ha arrojado un error. Dice que hay un campo demasiado largo para su longitud, que es de 767 bytes por defecto. Esto, según yo leí la documentación, se puede agregar un método como este. Es public function boot default string. Aquí, o sea, estoy diciendo que la base de datos va a tener por defecto una longitud de cadena de 250. Entonces, si yo voy a la base de datos, se me ha pasado decirles que también creo esta tabla de password resets. La idea de esta tabla es ayudar a cuando a un usuario se le olvide su contraseña, solicite un cambio, se le hace llegar un correo electrónico con el link, se le manda un token para que, me imagino, conforma parte de la URL que le mandan. Bueno, ese es el correo, a quien va a mandar el correo, le envían el token y puso una fecha de creación. Este estaba aquí. Es un string, un token. Como ya había dicho, el equivalente de un string en MySQL es un varchar, un tipo timestamp, sus dos métodos de up y down para migrar y rollback.
Aparte de haberse creado estas dos tablas, el modo histórico del que estaba hablando es esta. Esta tabla Migration es un historial de las veces que han hecho rollback. Es como un recuperador, como una recuperación, así como el controlador de versiones de GitHub o otro repositorio, controlador de versión que digan. Y por ejemplo, yo les había dicho que quiero... se me olvidó decirles, para corregir el error de que si la longitud del campo, bueno, mejor este campo email lo dejé comentado el unique y solamente dejé que era un email y ya, como cualquier otro campo. Bueno, yo voy a agregar lo que es el campo descripción, no sé, alguna información adicional que quiera agregar la persona, si se quiere escribir un poco. Voy a deshacer los cambios, ingreso php artisan migrate rollback. Y aquí está, ya se han deshecho los cambios. Yo guardo mis cambios nuevos y hago una nueva migración. Bueno, aquí dice que ya existen las tablas. Entonces yo voy a la tabla de usuarios. Y aquí está la tabla de descripción. Yo también, bueno, se me había olvidado comparar cómo estaba antes, pero si por ejemplo eso que acabo de hacer es como si en lugar de descripción pongo dirección, hago un rollback, borro las tablas, guardo cambios, vuelvo a migrar, y aquí digo, bueno, si observan, se van a reflejar los cambios, descripción, que tiene el campo dirección, que le acabo de agregar. Si yo destruyo la tabla de migraciones, ya pues no se va a tener un control sobre si recuperar, borrar otra vez o hacer una nueva migración, pero la siguiente migración se vuelve a crear, así que no hay ningún problema. Ok, volviendo al tema, si yo me voy al navegador donde tengo mi proyecto, yo ya he actualizado la vista principal y me ha agregado estos dos links, pero eso me lo agregó al momento de agregar el comando. Era php artisan make out. Bueno, este módulo es quien me ha generado las vistas, controladores y modelos. Y por ejemplo, si yo voy a registrar un nuevo usuario,
tengo por aquí Manuel Ruiz, correo electrónico, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, confirmar contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esta vista ya la trae Laravel. Se aprecia que es Bootstrap. No sé seguro qué versión de Bootstrap sea, pero ya trae incluido como un extra a instalar Laravel. Bueno, aquí me ha marcado un error, pero eso es debido a que no agregué un valor por defecto a las columnas que agregué como descripción y dirección. Entonces rápidamente voy a hacer un rollback para borrar los cambios, solamente dejar los campos que ya traía por defecto para no meterme en problemas ahorita y agregarlos más tarde. Comento esto. Hago mi rollback. Y creo otra vez la migración. Veo los cambios. Listo. Entonces yo regreso a la vista de registro. Voy a recargar esto. Y bueno, vuelvo a hacer el intento. Nombre, correo, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña otra vez la misma. Registrar. Y listo, ya en automático hasta me ha iniciado sesión. Dice tú has iniciado sesión. Cerrar sesión. Y voy a crear otra. Bueno, voy a iniciar sesión para comprobar que esto funciona. Y sí, bueno, ya me he conectado manualmente, pero ahora me quiero registrar otra cuenta para hacer pruebas más adelante y explicar lo siguiente que viene, que es el modelo vista controlador. Y voy a hacer, no sé, John Dewey, que es como que un clásico en pruebas de frontend. Correo a.com. Contraseña la misma. Registrar. Y ya está, yo no he registrado. Voy a la sesión y si yo me voy a la base de datos, voy a refrescar y ya me trae los dos usuarios que he creado. Y bueno, ya voy a empezar a explicar lo que es la parte del modelo vista controlador. Así que